Bienvenidos a mi canal, aquí Alan comentando. El video de hoy, que como ya sabrás, hablaremos un poco sobre la PC y la mayoría de sus componentes, desde lo más básico hasta lo específico pero sencillo. Muy bien, para comenzar a hablar sobre qué es la computadora, la dividiremos en tres partes principales: el monitor, la CPU y los dispositivos de entrada y salida, obviando claramente el monitor. Ahora bien, pasemos al monitor. ¿Qué es el monitor? Es el principal periférico de salida de una computadora. Estos se conectan a través de una tarjeta gráfica conocida con el nombre de adaptador o tarjeta de video. La imagen que podemos observar en los monitores está formada por una matriz de puntos de luz. Cada punto de luz reflejado en la pantalla es denominado como un píxel. ¿Cómo funciona? Existen dos tipos de pantallas: las de cristal líquido o LCD, que son pantallas planas de los portátiles, y las pantallas de las computadoras comunes de escritorio, que se basan en el concepto de tubo de rayos catódicos. En el tubo de rayos catódicos, un haz de electrones, que puede ser precisamente controlado en posición e intensidad, estimula periódicamente una pantalla recubierta internamente con fósforo, de tal manera que se iluminan los puntos que conformarán los caracteres, letras, números y signos. Sobre dicha pantalla, en los monitores a color, la pantalla está revestida internamente con una capa de trifósforo rojo, verde y azul, que es estimulada por tres cañones de electrones, uno por cada color. Las imágenes que se pintan en la pantalla deben ser renovadas para que se mantengan estables, sin parpadeos, para lo cual los haces de electrones deberán pasar sobre la capa fosforescente con una frecuencia mayor a 65 Hz, o sea 65 veces por segundo. Esto se llama frecuencia de refresco y depende de la tarjeta gráfica que tengamos instalada en nuestra computadora. Muy bien, continuaremos entonces con los tipos de monitores. Existe un tipo de monitor MDA, sus características están: sin modo gráfico, resolución de 720 o 350 píxeles, soporte de texto monocromático, no soporta gráficos ni colores. La gráfica cuenta con una memoria de video de 4 KB, soporta subrayado, negrita, cursiva, normal, invisible para textos. También existe el monitor CGA, el cual sus características son las resoluciones de 120 por 200, 320 por 200, 740 por 200 píxeles. Soporte de gráfico a color, diseñado principalmente para juegos de computadoras. La tarjeta gráfica contenía 16 KB de memoria de video. También existe el tipo de monitor EGA, los cuales sus características están: resolución de 640 por 350 píxeles, el soporte para 16 colores, y la tarjeta gráfica EGA estándar traía 64 KB de memoria de video. El monitor VGA, en cambio, traía soporte de 720 por 400 píxeles en modo texto, soporte de 640 por 480 píxeles en modo gráfico con 16 colores, el soporte de 320 por 200 píxeles en modo gráfico con 200 colores, y las tarjetas gráficas VGA estándar incorporaban 256 KB de memoria de video. Los SVGA contaban con las características de 800 por 600 píxeles y 1024 por 700 píxeles y superiores. Para este nuevo monitor se desarrollaban diferentes modelos de tarjetas gráficas como Nvidia y entre otros. Los monitores CRT, por su parte, contaban con un soporte de 720 por 400 píxeles en modo de texto, soporte de 640 por 480 píxeles en modo gráfico con 16 colores, el soporte de 320 por 200 píxeles en modo gráfico con 256 colores,
Y las tarjetas gráficas VGA estándares incorporaban 256 kilobytes de memoria de video. Monitores LCD contaban con ventajas. La calidad de colores no contiene parpadeo, poco consumo de energía, poca generación de calor, no genera radiaciones eléctricas y magnéticas, como también contaba con sus desventajas, las cuales eran un costo muy elevado, ángulo limitado de visibilidad, brillo limitado, bajo tiempo de respuesta de píxeles y contenía mercurio. Plasma. Cabe destacar que les menciono ahora las ventajas y desventajas porque en estos tipos de monitores es un poco más de lo mismo. Continuemos. Las ventajas de la plasma es el excelente brillo, alta resolución, amplio ángulo de visión, no contiene mercurio, tamaño de pantalla elevado, y sus desventajas eran vida útil corta, coste de fabricación elevado, superior a los LCD, consumo de electricidad elevado, poca pureza del color y el consumo enérgico y emisión de calor elevada. Vamos ahora a definir otra de las partes principales del computador, que es el CPU o la unidad central de procesamiento. ¿Qué es el CPU? Es el cerebro del ordenador. Nos referimos a la parte de la computadora en la cual se controlan y originan los comandos directos que generan las diferentes funciones de la CPU. En el CPU se hacen todos los cálculos del código binario de la computadora. En general, es la parte más importante del sistema. Bien, ahora pasemos a ver las partes principales del CPU. En la imagen podemos observar todas esas partes mencionadas, como por ejemplo el gabinete, unidades ópticas, disco duro, tarjeta madre, tarjeta de audio, tarjeta de gráficos, la memoria, el CPU cooler, procesador y fuente de poder. Bien, ahora pasemos a definir algunas de estas. Las unidades ópticas. ¿Qué es una unidad óptica? Es una unidad compuesta por un láser que permite leer y grabar ciertos formatos y está presente en los lectores y grabadoras de CD y DVD. Las unidades de discos ópticos son una parte integrada de los aparatos de consumo autónomo como los reproductores de CD, reproductores de DVD y grabadoras de DVD. También son usados comúnmente para leer software. ¿Cuál es su función? Su función es una unidad de discos que usa una luz láser y ondas electromagnéticas cercanas al espectro de la luz como parte del proceso de lectura o escritura de datos desde o a discos ópticos. Cabe mencionar que los discos compactos CD y DVD son los tipos de medios ópticos más comunes que pueden ser leídos y grabados por estas mismas unidades. El disco duro es un dispositivo de almacenamiento de datos no volátil porque los contenidos almacenados no se pierden aunque se encuentran energizando y que emplean un sistema de grabación magnético para guardar los datos digitales. El disco duro consiste de uno o varios platos o discos rígidos unidos por un mismo eje que giran a gran velocidad dentro de una caja metálica sellada. En tanto, sobre cada plato y en cada una de sus caras se encuentra situado un cabezal de lectura y escritura que flota sobre una delgada lámina de aire generada por la rotación de los discos. Las partes de un disco duro son archivo guardado, eje, disco, escritura, brazo, tablero de circuito, frente y actuador. Muy bien, definamos cada una de estas. Las unidades ópticas son unidades compuestas por un láser que permite leer y grabar ciertos formatos. Está presente en los lectores y grabadoras de CD y DVD. Las unidades de discos ópticos son una parte integrada de los aparatos de consumo autónomo, como los reproductores de CD, reproductores de DVD y grabadoras de DVD. También son usados comúnmente para leer software. ¿Cómo funciona? Es una unidad de discos que usa una luz láser u ondas electromagnéticas cercanas al espectro de la luz como parte del proceso de lectura o escritura de datos desde o a discos ópticos. Cabe mencionar que los discos compactos CD
y DVD son los tipos de medios ópticos más comunes que pueden ser leídos y grabados por estas unidades. Disco duro. Es un dispositivo de almacenamiento de datos no volátil porque los contenidos almacenados no se pierden aunque se encuentre energizando y que emplea un sistema de grabación magnético para guardar los datos digitales. El disco duro consiste de uno a varios platos o discos rígidos unidos por un mismo eje que giran a gran velocidad dentro de una caja metálica sellada. En tanto, sobre cada plato y en cada una de sus caras se encuentra situado un cabezal de lectura-escritura que flota sobre una delgada lámina de aire generada por la rotación de los discos. Partes del disco duro. Entre sus partes principales podemos encontrar el eje, el disco, cabezal de lectoescritura, de las partes del disco duro. La estructura que contiene las cabezas de lectura entre el centro y el borde externo de los discos. Un actuador usa la fuerza de un electromagneto empujando contra magnetos fijos. La controladora manda más corriente a través del electromagneto para mover las cabezas cerca del borde del disco. En caso de una pérdida de poder, un resorte mueve la cabeza nuevamente hacia el centro del disco sobre una zona donde no se guardan los datos. El tablero de circuito, o mejor conocido como el conector ID, que por sus siglas en inglés, Integrated Device Electronic, o su traducción en español, componente electrónico, tiene una tasa de transferencia menores a SATA. El jumper es un elemento que permite interconectar dos terminales de manera temporal sin tener que efectuar una operación que permita o requiera una herramienta adicional. Dicha unión de terminales cierra el circuito electrónico del que forma parte. Brazo actuador. El disco duro tiene un brazo que mantiene las cabeceras de lectura-escritura. Este brazo puede mover las cabeceras por las diferentes pistas. La velocidad a la que se puede mover este brazo es increíble. Es bastante ligero, siendo al mismo tiempo potente y preciso. El brazo se puede deslizar sobre la superficie de los discos cientos de veces por segundo si los necesita. Son de los componentes del disco duro más sensibles. Los cabezales funcionan variando la posición dentro del disco duro para poder acceder a la información que necesitamos. El aumento de la densidad magnética y los sistemas de recuperación de la señal hace que en la actualidad estos componentes del disco duro necesiten de un ajuste y programación de funcionamiento. El sistema de funcionamiento consiste en una bobina de cobre encerrada en un imán que, en función de la corriente que se le aplique, varía su posición para acceder a la información requerida. Esta pieza lleva en la punta de las piezas cerámicas que son los dispositivos sensibles a los campos magnéticos que componen la información. Debido a la debilidad de la señal que generan estos campos magnéticos, el cabezal dispone de un amplificador de la señal alojado en el chasis de las cabezas. El eje, también llamado spin, es un eje autorrotante, alimentado por generadores de trenes de pulsos para mantener una velocidad exacta. El motor está compuesto generalmente por tres juegos de bobinas opuestas que imprimen el movimiento al eje central que soporta los platos del disco duro. Discos es el componente principal de un disco duro. Están elaborados de compuestos de vidrio, cerámica o aluminio, finalmente pulidos y revestidos por ambos lados con una capa muy delgada de una aleación metálica. Convencionalmente los discos duros están compuestos por varios platos, es decir, varios discos de material magnético montados sobre un eje central. Estos discos normalmente tienen dos caras que pueden usarse para el almacenamiento de datos, si bien suele reservarse una para almacenar información de control. Muy bien, ahora entremos a hablar un poco sobre la tarjeta madre. La tarjeta madre, también conocida como placa madre o placa base o motherboard en inglés, es la parte o tarjeta principal en la estructura interna del computador, donde se encuentran los circuitos electrónicos, el procesador, las memorias y las conexiones principales, y en ella se conectan todos los componentes del computador. Esta tarjeta
Tiene como función principal controlar todos los elementos del servidor. De ella dependen que dichos componentes estén bien comunicados unos de otros para garantizar el funcionamiento del sistema. Es por eso que en un dispositivo que es muy importante del computador, lo fundamental de una tarjeta madre es su calidad. Es una unidad que debemos escoger con mucho cuidado. Una tarjeta de baja calidad nos pondría en continuo riesgo. El rendimiento del equipo y impedimento de la comunicación entre los componentes sea realizada a la velocidad normal. Además pueden hacer que el computador se vuelva inestable, causando bloqueos constantemente en el sistema operativo. En esta diapositiva podemos observar más de cerca la tarjeta madre y también podemos darnos cuenta un poco de las partes de la tarjeta madre. Entre sus partes podemos encontrar la BIOS, fuente de poder, tarjeta de video, tarjeta de sonido, tarjeta de red, puertos USB, procesador, memoria RAM, pila, conector del teclado y ratón del puerto PS2, ventilador, conector VGA, conectores ID, conectores ATX, el socket o zócalo de microprocesador, ranura AGP, conector LAN, conector de puerto de disquera, interruptores DIP. En la imagen de esta diapositiva podemos observar más de cerca todos los componentes de la tarjeta madre más específicamente. La BIOS. El propósito de esta pieza de hardware es, una vez que prendamos la computadora, inicializar y configurar, además de testear si encuentra en buen estado el funcionamiento todo el hardware del sistema, incluyendo la memoria RAM, discos duros y demás placas del sistema. Para una vez finalizando este paso, cargar el gestor de arranque para que comience a ejecutarse el sistema operativo predeterminado a la computadora. Si la BIOS detecta cualquier problema de funcionamiento en alguno de los elementos mencionados, no permitirá que se llegue a la instancia de arranque del sistema operativo hasta que el problema sea solucionado. Cabe destacar que la información necesaria para realizar su tarea se almacena en otro chip del tipo CMOS, ubicado en la misma placa base. En este caso, para que los datos que contiene el chip no se pierdan, se utiliza una batería para alimentarlo. En el caso de que éste pierda su energía o tenga algún problema, todos los datos del chip CMOS se perderán, teniéndose que configurar nuevamente la BIOS para poder conseguir usar nuevamente la PC. El cerebro del sistema justamente procesa todo lo que ocurre en la PC y ejecuta todas las acciones que existen. Cuanto más rápido sea el procesador que tiene una computadora, más rápidamente se ejecutarán todas las que se le den a la máquina. Este componente es parte del hardware de muchos dispositivos. Los componentes del procesador son el núcleo. Un procesador es un dispositivo electrónico que incluye varios bloques, entre ellos se encuentra uno muy interesante los cuales se encargan de ejecutar las instrucciones y pueden ser vistos como unos micros en miniatura. La memoria caché, que es una memoria en la que se le almacena una serie de datos para su rápido acceso. Existen muchas memorias caché, de disco, de sistema e incluso de datos, como es el caso de la Google, pero en este caso tenemos la memoria central caché en los procesadores. Básicamente la memoria caché de un procesador es un tipo de memoria volátil del tipo RAM, pero de una gran velocidad. De memoria. Mientras están en funcionamiento, los ordenadores almacenan los datos activos en la memoria de acceso aleatorio llamado RAM. Los chips de la memoria RAM van conectados a la base y se enlazan al procesador por medio de un bus frontal. Proveen básicamente un camino directo para el intercambio. El controlador de memoria es un chip que normalmente se encuentra en el área de la placa base que gestiona las operaciones de lectura y escritura en la memoria del sistema, como también mantiene la memoria RAM activa al suministrar una corriente eléctrica. Otro componente es la que se encarga de procesar los datos provenientes de la unidad central de procesamiento, CPU.
y transformarlos en información comprensible y representable en el dispositivo de salida, por ejemplo, monitor, televisor o proyector. Utilizan una unidad de procesamiento gráfico o GPU, que muchas veces se usan erróneamente para referirse a la tarjeta gráfica en sí. También se les conoce por el nombre de adaptador de pantalla, adaptador de video, placa de video, tarjeta aceleradora de gráficos o tarjeta de video, entre otros. La tarjeta de audio. Tarjeta de audio. Una tarjeta de sonido o placa de sonido es un dispositivo de la entrada o salida de información en forma de sonido bajo el control de un programa informático llamado controlador. La red o adaptador de red es un dispositivo cuya función es la de permitir la comunicación con otros PCs y aparatos que contengan conexión ya sea a internet o la intranet de tu casa. El funcionamiento de una tarjeta de red es sencillo. Al arrancarse el sistema operativo, comprueba si se han seleccionado la opción de configuración automática o tiene ya una dirección IP fija. En el primer caso, tiene que buscar un servidor DHCP que se encargará de gestionar las IPs dentro de la red del área local, para que no existan dos máquinas con la misma dentro de una red. Las direcciones MAC sirven para identificar los dispositivos y no cambian nunca durante la vida del equipo, se configuran de fábrica. Las direcciones IP sirven para localizarlos y depende de dónde se encuentren ubicados en el equipo. USB. Universal Serial Bus, bus universal en serie, es un puerto diseñado para conectar varios periféricos a una computadora. El puerto USB se encuentra en todas las partes de las computadoras modernas. Hay algunos conectores diferentes que se usan para conectar los dispositivos. Primero es el puerto USB, que se nombra USB-A. Este puerto es el que se encuentra en la computadora. El conector de la USB-A macho conecta a la computadora y sirve para conectar los periféricos. Todos los dispositivos USB que conectan a una computadora tienen este conector. Segundo es el puerto USB-B. Este puerto USB se encuentra en muchos dispositivos distintos, incluyendo en las impresoras. Para conectar un dispositivo que tiene un puerto USB-B, se usa un cable de USB-A a USB-B. La pila es una pequeña batería de 3 voltios o a veces 5 voltios, la cual va en la placa madre del PC. La función de la pila tipo botón es entregarle energía continua a la placa madre para que almacene la información de la BIOS y se guarda en la memoria RAM. Cuando la pila se saca de la BIOS, se resetea. Existen varias pilas virtuales en cuestiones de memorias, las que utilizan el sistema operativo. Además, podemos agregar que la pila es una zona de los registros de segmento de memoria que la unidad aritmética y lógica utilizan para almacenar temporalmente los datos que están manipulando. Cuando la cantidad de datos a manejar es demasiado grande o otras necesidades del proceso impiden que estos datos puedan almacenarse en los registros creados para ello, se envían a la pila, donde se almacenan hasta que la unidad de control recupera la información para que la procese la unidad aritmética y lógica. La ventaja de manejar una pila como almacén de información es que la información que se guarda en ella tiene que entrar y salir obligatoriamente por una sola dirección de memoria. Esto permite que la unidad de control no necesite conocer más que esa dirección para poder manejar los datos almacenados en la pila. Conectores PS2 de teclados y ratones. El conector PS2 se utiliza para enchufar los teclados y ratones a los PCs modernos, aunque cada vez es más frecuente que se emplee en su lugar una conexión por puerto USB. En el pasado, los teclados se conectaban a través de un conector DIN5, aunque dicha conexión actualmente se considera obsoleta. El ventilador. Básicamente, el ventilador o fan cooler es un ventilador. Mucho más acerca de ello no se puede decir. Sin embargo, es vital para el funcionamiento de la PC. Ellos se encargan tanto de extraer el aire caliente como para inyectar aire más fresco al exterior. Para ello, generalmente una computadora está equipada
con uno o más de estos ventiladores para sacar el aire caliente del interior del gabinete. Sin embargo, también existe la posibilidad de ubicar ventiladores al frente del gabinete para soplar aire fresco dentro de la caja. Cabe destacar que el ventilador o cooler para estos casos es el mismo, lo único que varía es la dirección con la cual giran sus aspas. Puerto VGA es la abreviatura de Video Graphic Array. Un puerto VGA utiliza un conector de 15 pines. Generalmente está situado en la parte posterior o lateral de una computadora. VGA es la interfaz estándar que sirve para conectar un monitor o proyecto de equipo. En la actualidad, la norma VGA ha sido reemplazada por SVGA en las computadoras modernas por DVI e inclusive HDMI, que permiten mejor resolución. Muchas computadoras todavía vienen con un puerto VGA. Existen convertidores de señal a VGA en caso de necesitar una salida de este tipo y el equipo no tenga uno. Zócalo del CPU o socket en inglés es un tipo de zócalo electrónico electromecánico de soporte y conexión eléctrica instalado. La ranura AGP es una ranura de expansión, bus de expansión o slot como elemento que permite introducir dentro de sí otros dispositivos llamados tarjetas de expansión. Son tarjetas que se introducen en la ranura de expansión y dan más prestaciones al equipo de cómputo. Mientras que la definición de Intel de su conector es como puerto debido a sus características. Por ello, aún no está bien determinado el tipo que es. Conectores LAN. Independientemente del tipo de conector, los conectores LAN tienen el mismo propósito general: transferir datos entre el equipo individual y la red a la que están conectados. Al pasar los datos a través del conector LAN, la computadora es capaz de intercambiar información y compartir recursos con otros equipos cercanos, así como información de acceso en las máquinas ubicadas en todo el mundo, asumiendo que la LAN tiene una puerta de acceso a Internet. Conectores puerto disquera. Cuenta con un pequeño motor que hace rotar un disquete a una velocidad controlada, mientras que un segundo motor opera un mecanismo que mueve un cabezal de electroescritura magnético sobre la superficie del mismo. Tanto las operaciones de lectura como escritura se requieren un cabezal que toque físicamente el disquete. Esto hace que la superficie de la cinta del disquete se gaste en los sucesivos usos. Para escribir la información en el disco se envía electricidad a través de una bobina en el cabezal. El campo magnético de la bobina magnetiza puntos en el que el disco que rota. Los cambios en la magnetización codifican los datos digitales. Para leer los datos, los pequeños voltajes inducidos en la bobina del cabezal por la magnetización del disco son detectados, amplificando electrónicamente y enviados por el chip controlador. El controlador separa la información de la secuencia de pulsos provenientes de la unidad, decodifica los datos, detecta los errores y envía la información en el sistema de la computadora. Interruptor DIP. Similar a los jumper, los interruptores DIP o DIP switch son pequeños interruptores pertenecientes a un grupo de interruptores conectados. En otras palabras, un dispositivo DIP es lo que permite a algunos antiguos dispositivos de hardware ser utilizados de una manera en particular, mientras que algunos más nuevos se encuentran configurados con comandos de software y chips programables, como la instalación automática soportada por dispositivos de tipo plug and play, conecta y reproduce, como por ejemplo las impresoras USB. La fuente de poder. Las fuentes de poder o fuentes de alimentación son dispositivos primordialmente El funcionamiento de una fuente de poder es simple. El dispositivo proporciona corriente directa gracias a la distribución al uso de rectificadores fusibles y demás componentes que filtran y estabilizan la electricidad.
para que pueda ser utilizada en el ordenador y sus componentes evitando averías. La alimentación de la fuente tiene lugar mediante un cable trifásico que va desde la toma de corriente externa hacia el conector principal de la fuente y que luego de la salida de varios cables de corriente directa que van conectados a los diferentes dispositivos del ordenador. 6. En la informática, la caja carcasa, chasis, gabinete o torre de computadora es la estructura metálica o plástica cuya función consiste en albergar y proteger los componentes internos como la unidad central de procesamiento o CPU, la memoria de acceso aleatorio RAM, la placa madre, la fuente de alimentación, las placas de expansión, los dispositivos o unidades de almacenamiento, disquetera, unidad de disco rígido, unidad de disco óptico, lectora, Comencemos por los dispositivos de entrada. Los dispositivos de entrada permiten al usuario del computador introducir datos comandados y programados del CPU. El dispositivo de entrada más común es el teclado, similar al de las máquinas de escribir. La información introducida con el mismo es trasladada por el ordenador en modelos reconocibles. Los datos se leen entre los dispositivos de entrada y se almacenan en la memoria central o interna. Los dispositivos de entrada convierten la información en señales eléctricas que se almacenan en la memoria central. Los más comunes son el teclado, el ratón, el mouse, el micrófono, el escáner, etc. Dispositivos de salida. Estos dispositivos permiten al usuario ver los resultados de los cálculos o de las manipulaciones de datos de la computadora. El dispositivo de salida más común es la unidad de visualización, que consiste en un monitor que presenta caracteres y gráficos en una pantalla similar al televisor. Entre los dispositivos de salida más comunes tenemos la pantalla, monitor, impresora, altavoces, auriculares, etc. Para finalizar, una frase. El verdadero progreso es el que pone la tecnología al alcance de todos. La frase es de Henry Ford, el creador de la marca de automóviles Ford.